Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa, el segundo de esta temporada, de la quinta temporada de Shalom Amia. ¿Cómo estuvieron esta semana? Esperemos que muy bien y como nosotros, con ganas de volver a encontrarnos. El equipo completísimo, Sabri, Ari y Nelson, y preparados para empezar a transitar este programa que tiene absolutamente de todo. Vamos a conocer dónde están, en primer lugar, Sabri y Ari. Vamos a conocer también qué receta tiene lista para cocinarnos, para enseñarnos Nelson ahora, en un ratito. Pero nos ponemos, si les parece, en marcha de esta manera. Y también, como siempre, con muy buena música, que ustedes nos hacen comentarios, nos dejan mensaje acerca de la música, de los artistas que vamos eligiendo para que nos acompañen cada uno de los programas domingo tras domingo. En un rato les contamos acerca del artista elegido de esta mañana. Ahora, momento de saber dónde está Sabri, así que la vamos a saludar. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal a todos, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Brenda? Un año más de la última dictadura militar argentina y siempre ha sido un imperativo del judaísmo, un mandato, el de preservar la memoria. De hecho, está escrito en la Torá, en el Antiguo Testamento, donde dice que la memoria se transmite de generación en generación, de padres a hijos. Por eso hoy estamos en el Parque de la Memoria en honor a las víctimas del terrorismo de Estado, en muchos casos su situación agravada por el odio antijudío. Y vamos a recorrer este parque junto a alumnos de diferentes escuelas de la red escolar judía, de séptimo de primaria y también alumnos de secundaria. Y también es momento de conocer dónde está Ari esta mañana. ¿Cómo estás, Ari? Buenos días. Muchas gracias, Brenda. Muy buenos días. Como verán, no estamos ni en casa, ni en el estudio, ni en la AMIA. Estamos nada más y nada menos que en el Hospital de Clínicas. Vamos a visitar al doctor Mariano Cohen, urólogo especialista en fertilidad. Unos minutos nada más y van a enterarse un montón de información. Y en un ratito también lo vamos a saludar a Nelson para conocer cuál es la receta de esta mañana. Antes, ¿les parece? ¿Están listos para empezar a jugar? Bueno, se viene la primera pista de la incógnita de hoy. Y hoy viene por el lado, el domingo pasado venía por el lado de un artista muy destacado en la técnica del collage, ¿se acuerdan? Hoy vamos a jugar con música, así que si les parece vamos a escuchar esta canción. A ver, ¿saben de quién se trata? Bueno, si no, les puedo empezar a dar algún dato más. Este tema se llama Mucho Ojo. Para los que saben, claro, ya pueden empezar a dejar su respuesta en nuestras redes, y para los que todavía no están muy seguros, ahí pueden empezar a buscar algo de información, que tenemos tiempo hasta las 11 de la mañana de jugar. Ahora sí, la saludamos a Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Buenos días. Boker Tov, Brenda, ¿cómo estás? Hoy quiero compartir con todos ustedes una receta clásica de la cocina sefaradí, un manjar fácil de hacer. Así que, amigas, amigos, vayan preparando harina, ricota, queso rallado, semillas de sésamo y enseguida les voy a mostrar. Y el pasado jueves, el 24 de marzo, fue el 46º aniversario del último golpe cívico-militar que vivió la Argentina. Y por eso esta mañana tengo el gusto de dialogar con Débora Dricas, que es hermana de Benjamín Dricas. Gracias, Débora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de hablar. Bueno, y queremos, en primer lugar, Débora, conocer cómo era tu hermano. ¿Qué nos querés contar acerca de Benjamín? Bueno, mi hermano se llamaba Benjamín Isaac Dricas, pero le decían Pato Fellini. Pato porque caminaba como un pato y Fellini porque le gustaba Fellini. Y me acuerdo del día que pensó que lo iban a llamar así y se reía a carcajadas porque tenía tipo 14 años, 13 años, era muy chico. Es decir, mi hermano era un chico muy energético, era mi hermano mayor, era 5 años más grande que yo, sí. Era mi compañero de juegos hasta que yo entré a la primaria, a veces me llevaba a la escuela. Jugábamos a las bolitas, a las figuritas, yo era siempre su arquera porque no tenía con qué jugar al fútbol. ¿Eran dos ustedes? Éramos dos y tanto mi papá como mi hermano eran fanáticos de Boca. Empezó militancia desde 13, 14 años y bueno, era muy preocupado por el otro, ¿no? Bueno, era una generación de pibes o de pibas que estaban muy preocupados por los otros, por la cosa social.
Y bueno, y a raíz de eso entró en la política, en la militancia, desde la escuela, en la Unión de Estudiantes Secundarios, que fue uno de los fundadores de la UES de ese momento. Después hace en Buenos Aires hasta el 4º año, en 5º año lo están por expulsar y mi mamá consigue que lo cambien de escuela y termina 5º año en el Belgrano. Y ahí entra abogacía, y mientras entró a abogacía trabajaba en una empresa metalúrgica. Mi hermano aparentemente desaparece entre el 29 y el 30 de octubre del año 1976. Y después, bueno, con los años y a partir de su desaparición empecé a rastrear lo que fue la vida de mi hermano en todos esos años hasta su desaparición, ¿no? Empecé a hacer la búsqueda. A mi casa vinieron el 20 de agosto de 1976, nos allanaron la casa. Mi hermano ya no vivía ahí, mi hermano en 76 tenía, bueno, no sé, era del 56. Y yo tenía 20 años. Casi 20 años, sí, no tenía, sí, tenía 20 años, porque cumplía en agosto y el 5 de agosto. Y bueno, y en ese momento exactamente no se sabía quién buscaban a un Isaac. En mi familia hay 3 Isaacs, mi abuelo, que había fallecido, el dueño de la casa, un primo y mi hermano. Bueno, en ese momento no lo encontraron, se llevaron a mi primo, después por suerte mi primo lo devolvieron. Mi mamá después se encontró con mi hermano 2 veces, la última vez que lo vio fue para el Día de la Madre, un domingo, y bueno, los días después mi hermano desaparece. Nos enteramos, en realidad, todas las cosas que nos enteramos fueron por indicios claro, o por algunas cositas. Es decir, exactamente qué le pasó, dónde terminó y qué le hicieron, no sabemos. Todavía hasta el día de hoy, 46 años después del golpe, no saben. No sabemos. Y vos, por tu cuenta, fuiste tratando de descubrir un poco más. Sí, en realidad la vida me puso en esa situación. Es decir, encontrarme con 2 amigas de la primaria en la calle, en una esquina. Yo tenía 25, me estaba por ir a vivir sola. Y esto es después de la dictadura, ¿no? Año 85. Entonces me dice, me enteré que tu hermano está desaparecido, y cómo te enteraste, si no es por nosotros, cómo te enteraste. Y me dice, fulanita de tal, en México, me enteré que tu hermano está desaparecido, y ahí empecé mi búsqueda. Y Débora, fuiste convocada por AMIA para participar del proyecto EDUIOT, que significa testimonios, para poder justamente dar testimonio, hablar, en tu caso, acerca de la vida de tu hermano, de Benjamín, con chicos de distintas escuelas secundarias. Pero antes de preguntarte a vos cómo fue tu experiencia, te invito a que veas este video. Hola, soy Meital Light, tengo 17 años, soy ex alumna de la escuela Sholem Aleichem, con la cual el año pasado participamos del proyecto EDUIOT de AMIA, y en ese marco entrevistamos a Débora Dricas. Lo que me llevó de esa entrevista es el poder comprender que el 30.000 no es solamente un número, viendo que eran personas con una historia detrás, como la era Benjamín. El poder entender y escuchar a Débora contando cómo era su hermano, qué le gustaba hacer, viendo cómo él tenía una edad bastante parecida a la nuestra, y así dándonos cuenta que cualquiera de nosotros tenía una vida parecida a Benjamín, y tranquilamente podría haber sido Benjamín. Escuchábamos, Débora, a Meital, ¿no? Con lo que ella sintió, ella y seguramente los compañeros que participaron de este proyecto y de la entrevista. ¿Y cómo fue para vos la experiencia? Y bueno, primeramente mi auditorio era más o menos de la misma edad que yo tenía cuando desapareció mi hermano. Es decir, y aparte, cuando yo tenía esa edad, los que me rodeaban, tenía solamente una compañera a través de la cual yo podía compartir determinadas cosas, pues tenía el papá en la cárcel, en Devoto, porque era antropólogo y estaba con el tema de las cooperativas agrarias en la época isabelita. Y después a él le dan la posibilidad de exiliarse. Entonces era con la única que tenía confianza y podía compartir. Las demás estaban en una nube, las demás no sabían, o no entendían, o no querían saber lo que pasaba. Y en realidad yo tenía mucho miedo de hablar de lo que me pasaba en la escuela, porque no sabía.
Aparte porque tenía hijas de generales, varias, 13 compañeras mías eran hijas de generales, así que tenían otro tipo de mentalidad o estaban en la vida opuesta. Es decir que a mí me emocionó que bueno, que hay un cambio generacional y hay ganas de saber lo que pasó y de poder tratar de conocer y profundizar en el tema, ¿no? Que es de la única manera que poder evolucionar socialmente y poder ser una mejor sociedad, ¿no? Un mejor país. Y lo importante, ¿no? En este caso de, más allá de la necesidad de contar y hablar de tu hermano, lo que genera también en el otro, en este caso de chicas que tienen 17 años. Totalmente, es decir, a eso voy, es decir, es de la única manera de que se pueda revertir el desconocimiento o la falta de memoria o también el poder profundizar en el conocimiento de lo que pasó, porque cada generación, y cuanto está más alejada del problema, va a tener una reflexión crítica mejor que las que tenemos nosotros que vivimos en ese momento, ¿no? Seguro. Tomar distancia y poder reflexionar sobre el tema genera verdad, ¿no? Genera verdad, cierta verdad. Y para quienes quieren escuchar el testimonio completo de Débora acerca de la vida de Benjamín y conocer un poco más cómo era Benjamín, los invitamos, está el testimonio en EUYOT, accesible para todos. Y desde ya, Débora, te agradecemos tu presencia en nuestro programa hoy. Bueno, yo agradezco también esta posibilidad porque también quiero aclarar que lo seguimos buscando a Benjamín Isaac Dricas o Pato Fellini y queremos saber qué le pasó. Muchas gracias a ustedes por también esta posibilidad de transmitir este mensaje. Gracias, Débora. Nosotros seguimos de esta manera. Y aproveché la pausa para leer algunos de los mensajes. Bueno, muchísimos mensajes estamos recibiendo. Desde ya, muchísimas gracias. Algunos que tienen que ver con la incógnita de esta mañana. Respuestas correctas, algunas que me están cerquita, pero no se preocupen que ya viene la segunda pista de hoy. Hablando de música, les quiero contar que estamos escuchando a Binyamin Landau, que él es nuestro artista elegido de este domingo. Es un cantante muy popular israelí que en este caso está presentando su nuevo clip de uno de sus temas más recientes y tiene esta particularidad, se destaca por la combinación del rock con la música étnica. Como siempre, les proponemos que al término del programa de hoy van a encontrar en nuestras redes un link para volver a disfrutar de esta canción y también tener algo más información acerca de este cantante. Hablando de cantante, ahora sí se viene la segunda de las pistas de la incógnita de esta mañana. Para los que todavía no descubrieron de qué se trata, a ver, escuchamos un poquito más de este tema. Es un cantante judeo-polaco que popularizó el cast yiddish en nuestro país y por su fama y reconocimiento dentro de la comunidad se ganó el apodo de El Gardel Judío. ¿Ahora saben de quién se trata? Ya no hay más pistas, así que a buscar, a investigar y esperamos sus respuestas en nuestras redes sociales. La Embajada de Francia en Argentina se unen para recordar a las víctimas del terrorismo. Desde la Embajada francesa escuchamos los discursos del presidente de la AMI, Ariel Eichmann, y de la embajadora Claudia Scherer-Foss. En este acto que se realiza año a año, luego de que el presidente Emmanuel Macron instaurara el Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo. Embajadora, ¿cuál es la importancia de realizar este acto año a año junto a la AMIA? Es muy importante porque, como sabe, es el Día Nacional para conmemorar las víctimas del terrorismo en Francia. Pero el presidente de la República quiere que también ese evento se realice en sedes diplomáticas en el mundo. Y en estas sedes diplomáticas cada embajador puede utilizar ese momento para acercarse a los que están muy involucrados en el mismo tema muy importante de la memoria y de la lucha contra el terrorismo, pero sobre todo la memoria de los atentados. Y me parecía absolutamente
fundamental hacerlo con AMIA. Lo hicimos además por primera vez hace 2 años en la Argentina, porque también es un día bastante nuevo en Francia. Y a esa época AMIA había organizado una exposición en Francia unos meses antes y había una delegación de la AMIA que había viajado a París y se había encontrado con una funcionaria importante francesa que trabaja en el tema de la ayuda a las víctimas del terrorismo. Y hay que decir también que ahora mismo esa persona está trabajando en la preparación de un monumento que se va a inaugurar probablemente en 1 año para la memoria de las víctimas del terrorismo. Entonces puedo deducir que el trabajo en conjunto entre la Embajada de la AMIA puede ser, digamos, algo necesario para la lucha contra el terrorismo. Absolutamente, es necesario que todos trabajemos juntos, porque sobre todo cuando tenemos el mismo propósito. Sí. Bueno, este acto es para de alguna manera honrar a las víctimas del terrorismo, ¿no? Algo con lo que la AMIA está totalmente comprometida. Sí, absolutamente. Ese día que se designó en la Unión Europea para conmemorar a las víctimas del terrorismo, es la fecha en que sucedió el atentado de Atocha. Y por supuesto que la Embajada de Francia nos convocó hace unos años para coorganizar este acto y lo hacemos con absoluto compromiso y conocimiento, lamentablemente, de la causa y con el compromiso de honrar siempre a las víctimas del terror. Nosotros siempre repetimos que el terror viene a atacar un sistema de vida, un sistema de valores, un sistema vinculado a los valores que nosotros trabajamos permanentemente. Entonces creo que el compromiso es hacia el futuro poder seguir fortificando esos valores, seguir construyendo trascendentemente los valores, por ejemplo, en la AMIA que hacemos respecto del cuidado del adulto mayor, de la niñez, de la educación, de la cultura, de la continuidad, y de ese modo perpetuar aquellos valores que el terrorismo quiso discontinuar. Creo que ese es el ejercicio activo de conmemoración, la conmemoración como una construcción en los valores que el terrorismo quiso aniquilar, ¿no? Y ustedes saben, el jueves pasado, el 24 de marzo, fue el 46º aniversario del último golpe cívico-militar que atravesó la Argentina. Estuvimos escuchando hace unos minutos el testimonio de Débora Dricas, la hermana de Benjamín Dricas, desaparecido durante la última dictadura. Por eso los invitamos ahora a que nos acompañen, porque junto con Sabri vamos a recorrer el Parque de la Memoria. En memoria de los desaparecidos y de los asesinados durante la última dictadura militar argentina, es que el Baada Jinuj, el Consejo Central de Educación Judía de la Argentina, decide organizar estas visitas al Parque de la Memoria para los alumnos de las diferentes escuelas de la red escolar judía, acompañados también por familiares de desaparecidos judíos. Vamos a realizar junto a los chicos esta visita al parque. ¿Me acompañan? Ariel, bueno, esta es una actividad que se realiza para las diferentes escuelas de la red escolar judía. ¿Cuál es el objetivo, el propósito de esta organización? La verdad que invitamos todos los años en distintas fechas y una de ellas es esta semana del 24 de marzo a todas las escuelas que quieren participar no solo de la visita al Parque de la Memoria, sino también de los testimonios de los familiares de desaparecidos judíos. Nosotros creemos que esta historia, en vez de hablar de 30.000 desaparecidos, que son un número, es importante concretizar en la historia de una persona y entender que todos tenían sueños, ideales, vivían de una determinada manera, tenían hobbies, tenían familia, y entonces entender la magnitud del drama que sus familiares que vivieron los desaparecidos y sus familiares buscándolos y no encontrándolos hasta el día de hoy en la mayoría de los casos.
brevemente que nos cuentes la historia de tu hermana. Bueno, mi hermana es una de las desaparecidas del año 76. Mi hermana tenía 18 años cuando se fue a Israel, estuvo viviendo 8 meses en Israel, en un kibutz, volvió un poco desengañada de lo que ella pensaba que era la sociedad del kibutz y volvió a Mar del Plata. Nosotros somos marplatenses, no se hallaba, después de vivir sola se vino a Buenos Aires. En Buenos Aires empezó a estudiar teatro y trabajaba en una empresa de personal temporario. Empezó a militar, no sabemos exactamente dónde, pero pensamos que en algún movimiento relacionado al teatro que ella estudiaba, con Norman Brisky en el IFT y todo lo demás. Y un día simplemente nos llamó la dueña de la pensión para avisarnos que había ido la policía y un grupo del ejército a buscar las cosas de ella a la pieza y a revisar toda la pieza. Nos enteramos de eso en ese momento, viajamos a Buenos Aires y ya de ahí en más no supimos absolutamente más nada de mi hermana. O sea, es una de esas desaparecidas que realmente desapareció en el sentido de que no hubo datos. Claro, no podés reconstruir la historia. Te quería preguntar, Daniel, ¿crees que el antisemitismo es algo también que agravó ciertos casos? Exactamente, estoy absolutamente seguro porque la cantidad de judíos desaparecidos en proporción a la cantidad de todos los desaparecidos es mucho más alta que los que representamos en la comunidad. Creo que no solamente por un tema ideológico, sino por un tema de antisemitismo a las Fuerzas Armadas. Estoy absolutamente convencido de eso. Bueno, Beatriz, en tu caso tu hermano desapareció. Sí, mi hermano Javier Gustavo Grebel tenía recién 18 años cumplidos y desapareció el 20 de mayo de 1976. Dime, ¿qué es lo que te impulsa a vos a hacer este tipo de acompañamiento en las visitas para los más chicos? La verdad que creo que, como dijo mi compañero en algunas veces, primero siento que es un deber y otro que es un acto terapéutico. Yo muchos años callé en todas partes. Si alguien quizá decía así, pero así muy por arriba decía que tenía un hermano desaparecido. En general decía que era hija única, que sí me había quedado hija única, pero no, era como que realmente desapareció de mi vida. Y hablar de él es recuperarlo, es permitirme llorarlo, es permitirme entristecerlo, es recordarlo a él. Y la verdad es fortalecer esto porque ese horror nunca más tiene que aparecer en este mundo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de tal vez las inquietudes de los chicos? Para mí lo que más llama la atención es que si bien los chicos vienen preparados porque estudiaron, porque los docentes los prepararon sobre la temática, me llama mucho la atención que hasta corporalmente no están al comienzo como están al final. No salen igual que entran. Hay algo de lo que se transmite acá, de lo que contamos y particularmente de lo que dejan los familiares con su testimonio, que los transforma. Yo agarro mi celular y les saco fotos, son fotos que le mando después a los directores, porque no hago nada con esas fotos y las borro, pero les muestro a los directores las caras de los chicos en el momento final. La tensión, transmiten un montón y no hace falta ni que hablen. A veces hacen preguntas, recién hubo una pregunta súper interesante de un chico que hablaron del silencio y les preguntó, pasaron 30 años, ¿qué fue ese clic? ¿Qué hizo que puedan empezar a hablar? De los familiares de los desaparecidos, ¿no? Pudieron empezar a hablar. Sí, viste que hablaron los familiares del silencio y ellos dijeron que en un momento, después de 30 o 40 años, empezaron a hablar. Entonces preguntaron por ese clic. Hay preguntas súper interesantes, pero además de las preguntas, lo que les pasa corporalmente es súper llamativo, que en esta semana que hicimos muchas visitas con muchísimas escuelas de la red que quisieron venir, fue muy llamativo, como que estoy terminando esa semana y lo que más me llama la atención fue eso, el cambio corporal, como prestan en atención plena, todo su cuerpo en atención y conmovidos por lo que están escuchando.
¿Hay algo que te haya llamado particularmente la atención? No, la cantidad de gente que está escrita en los muros es enorme, sobre todo el año 76, que es el más largo, eso te llama la atención, es impactante. Y nada, eso y cómo nos explicaron el tema de las casas, de la casa que está ahí, también es bastante interesante. ¿Qué te explicar? Con el tema de los muros, nos explicaron que habían un total de 30.000 y nada más en el mundo pudimos ver 9.000. O sea que hay una cantidad que todavía no pudieron escribir. Y antes de ir a la pausa, quiero aprovechar para agradecerle todos los mensajes. Claro que nos están dejando muchas de las respuestas de la incógnita de hoy, pero también, y les recordamos que los seguimos invitando para que con el hashtag fan de Shalom Amia puedan subir, compartir sus fotos para que nos sigamos conociendo. Mensajes como por ejemplo el de Nino Simoni, dice sobre los Osnei Amán, ¿se acuerdan la receta que nos pasó Nelson? Fáciles para hacer y deliciosos. Saludos desde Chaco. Bueno, muchas gracias. Un beso muy grande para vos, Nino, y para todos los que nos están viendo desde Chaco. Nora dice gracias por la entrevista a Javier Sinay y además que le gustó revivir la entrevista a David Brosa. Hermosas propuestas, felicitaciones, Shalom Amia. Claudia Beatriz Benjamín dice buen día, yo desde allá en Río Negro mirando el programa y esperando a mi nuevo nieto Gaetano, que nació el 11 de marzo, puro amor. Bueno, felicitaciones para vos, Claudia, para toda la familia. Dora Susana Jerez dice, los miro todos los domingos y me encantan las recetas de Nelson. A todos nos encantan las recetas de Nelson. A mí especialmente, yo no estoy del todo segura la de hoy, pero por los datos que nos fue dando Nelson, me parece que es una de mis preferidas. Pero quiero, a ver Nelson, ¿qué estás haciendo? Ah, con el queso, a ver. Sí, Brenda, estoy rallando acá el queso amarillo, que lo voy a mezclar con la ricota, el queso rallado, va a ser el relleno de lo que enseguida les voy a mostrar. Y aproveché la pausa para leer algunos de los mensajes, muchísimos que nos están mandando, muchas gracias. Algunas, claro, respuestas correctas, algunos un poco perdidos, ya no hay más pistas de la incógnita de hoy, pero bueno, pueden seguir buscando, investigando, que hasta las 11 tienen tiempo. En un ratito volvemos a la cocina de Nelson, a su casa. Él no lo dijo, pero estoy casi segura de qué se trata la receta de esta mañana, es una de mis favoritas, él lo sabe y además ya ahí lo vi que estaba rallando el queso. Me voy a quedar muy atenta para conocer todos los detalles. Ahora es el turno del informe central de este domingo y tiene que ver con una muy famosa actriz, muy famosa en todo el mundo, que nació en una familia de clase alta en Holanda y muchos de sus parientes apoyaban a los nazis, al nazismo, y ella participó activamente desde muy chiquita en la resistencia holandesa justamente contra los nazis. ¿Quieren saber de quién se trata? Vean el informe central. Audrey Hepburn, el ícono cinematográfico, contó en una de sus últimas biografías que junto a su madre habían participado de forma activa en la resistencia holandesa contra los nazis cuando era una niña y vivía en Holanda. Tenía solo 10 años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de la guerra, ella estaba lejos de ser el modelo de una heroína. Había nacido en una familia holandesa de clase alta y algunos de sus parientes simpatizaban con los nazis. Pero todo cambió cuando en mayo de 1940 Alemania invadió los Países Bajos. Muy pronto, las tropas alemanas se instalaron en cada pueblo y aldea. Los carteles de las calles pasaron de estar en holandés a estar en alemán, y la esvástica nazi flameaba sobre los edificios oficiales. La vida de Audrey se vio drásticamente alterada. Ella recordó haber visto en 1941 cómo obligaban a un grupo de judíos a subir a un tren. Recuerdo claramente a un niño pequeño que estaba con sus padres en la plataforma, muy pálido, muy rubio, con un abrigo que era demasiado grande para él y que subió al tren. Yo era una niña observando a un niño. Entonces comprendí lo que le iba a suceder. En 1942, su tío Otto fue arrestado con otros 4 hombres acusados de actividades antinazis. Los llevaron a un bosque, los obligaron a cavar sus propias tumbas y los asesinaron.
Esto finalmente sacudió la fe de la madre de Hepburn en Hitler y se convirtió en una declarada opositora del nazismo y sus crueldades. A los 15 años comenzó a trabajar como voluntaria con el Dr. Huff, un antifascista comprometido. Juntos organizaron festivales secretos de danza donde Audrey actuaba para juntar fondos para la resistencia. Estas presentaciones ultra secretas se denominaban Noches Negras debido al hecho de que tenían que oscurecer por completo las ventanas para que nadie pudiera descubrir lo que ocurría adentro. Afuera se apostaban guardias para avisarnos cuando se acercaban los alemanes. El mejor público que tuve no hizo ni un sonido al final de mi actuación, afirmó Audrey años después. La joven también ayudó al Dr. Huff en su trabajo como mensajero, repartiendo con su bicicleta por toda la zona el periódico antinazi Orange Krant. Debido a que hablaba inglés de forma fluida, también transmitió mensajes de la resistencia a los pilotos aliados. Además, durante un tiempo, la familia Hepburn dio refugio a un piloto británico que había sido derribado sobre Holanda. Después de la guerra, Audrey no tardó en convertirse en una famosa actriz. Otto Frank le pidió que representara a su hija, Anna Frank, en una película, pero ella se negó. Sintió que no había forma de que pudiera hacerlo. Ambas jóvenes habían nacido el mismo año y crecieron en Holanda, no muy lejos la una de la otra. La cercanía que sentía con Anna le impedía personificarla. En su biografía, Audrey manifestó que esa etapa de su vida la marcó tanto que se sentía más orgullosa de sus actividades como espía durante la Segunda Guerra Mundial que de su trabajo como actriz. Hoy quiero compartir con ustedes la receta del sambusek, ese clásico y típico bocadito de la cocina sefaradí, de una masa deliciosa relleno de queso. Es muy fácil de hacer, la masa se disuelve en el paladar gracias a la mezcla de aceite y manteca o margarina. Generalmente las abuelas, las madres terminan comprando las tapitas de copetín, pero no es lo mismo. Es muy fácil preparar esta masa. Acá ya la tengo estirada y estoy cortando discos de aproximadamente 8 centímetros de diámetro. El relleno recién lo preparé, que es muy fácil. Ricota, queso rallado, un queso amarillo que puede ser Mar del Plata, Fontina, Fimbo, y con eso rellenamos nuestras empanaditas, nuestros sambusek, y después lo pincelamos con huevo batido, abundantes semillas de sésamo y al horno. Ya van a ver. Acá estoy cortando los discos, la masa está estirada, es importante dejar enfriar muy bien la masa, así toda esta tarea es mucho más fácil. Bueno, ¿ven? Se desprende fácil, no muy finito, porque esta masa es un manjar. Acá ya tengo preparado el relleno. A ver, voy a poner esto acá. Vamos a ir poniendo un poquito en el centro de cada disco. Lo voy a cerrar. No necesitamos humedecer. Esta masa se pega sola. Así vamos cerrando uno por uno. Así hacemos con todos. Esto es muy fácil, incluso los niños pueden participar. ¿Sí? ¿Ven? Queda bien cerradito. Acá tengo una chapa para horno con apenitas de aceite. Voy pincelando una por una, así, con el huevo batido. Y en lugar de espolvorear con el sésamo, directamente lo voy a sumergir, así queda bien cubierto con sésamo, que le va a dar mucho sabor. Y voy ubicando una al ladito de otra. Voy a rellenar el último sambusek. Ya tengo el horno encendido, el horno precalentado, 180 grados, que es un horno moderado, y lo cocinamos 20 minutos como mucho, hasta que apenas tome color.
Esto lo voy a llevar al horno y ya les muestro cómo quedan los sambucek horneados. Ya tengo acá todos los sambucek recién salidos del horno, crujientes, calentitos, con el sésamo tostado encima. Esto es un manjar y va a ser parte de mi almuerzo junto con una ensalada. Ya les paso la receta, así todos lo pueden hacer. Para preparar estos tradicionales sambucek de la cocina sefaradí, vamos a utilizar para la masa 500 gramos de harina tamizada, los 200 gramos de margarina o de manteca bien fría, la cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de sal y vamos a mezclar aceite con agua, 80 centímetros cúbicos de aceite, 80 de agua, que va a hacer que esta masa quede bien tierna y se disuelva en el paladar. Para el relleno vamos a utilizar 250 gramos de ricota, 100 gramos de queso rallado, 100 gramos de queso de pasta amarilla, pasta semiblanda, puede ser Mar del Plata, Fontina, Fimbo, cualquier queso parecido y unimos todo con 2 yemas, nada más que esto. Y ahora sí, estamos con el doctor Mariano Cohen. Muchas gracias por recibirnos acá en el consultorio, en el Hospital de Clínicas. No hay por qué. ¿Cuál es tu especialidad, doctor? Yo soy urólogo y me dedico a la parte de infertilidad y disfunciones sexuales. ¿Hace muchos años en el Hospital de Clínicas? Y creo que deben ser ya 25 años o un poquito más. 25 años. Sé que conoces mucho no solo de medicina con tu vasta experiencia, sino todo lo que es relacionado con fertilidad y judaísmo, que a veces puede ser un tema un poco tabú entre la colectividad. ¿Cómo es tu enfoque, cómo es tu aplicación profesional a un tema tan delicado en el día a día de las familias? Yo empecé haciendo fertilidad y por un paciente que tuve, que era religioso, ortodoxo, me encontré con una dificultad que para hacer el tratamiento había que viajar a Israel porque había que supervisar el tratamiento. A diferencia de otras religiones que no está permitido el tratamiento de fecundación in vitro, el judaísmo por suerte permite todo lo que sea factible para que una persona tenga un hijo. Entonces me encuentro con este paciente mío, que era paciente medio amigo, que me dice que tiene que ir a Israel, que tiene un costo elevado porque tiene que hacer una fecundación in vitro. Y él me presenta con un rabino, que es el rabino Eliyahu Meta, que me plantea que él no tiene la supervisación suficiente como para que hagamos la cirugía acá en la Argentina y que tendría que viajar hacia Israel el paciente este. Pero que a partir de eso, él me introduce con un rabino mayor, que es el rabino Schlesinger, que fue el que estuve con Israel y que fue el que me habilitó para hacer las biopsias en la Argentina y bajar los costos para la gente. ¿Qué dificultad a nivel técnico puede tener todo lo que es la biopsia o los tratamientos de fertilidad? No había ninguna dificultad, ningún cambio técnico con lo que hacíamos acá. La única diferencia es que, según la halajá, lo que no podía hacer yo es hacer más de 5 muestreos, ¿sí?, del testículo. Yo a veces hago hasta 11 muestreos. Sí los puedo hacer en varias etapas, pero no en una sola etapa, porque habría un daño potencial del testículo. Es decir, las dificultades a nivel judaísmo en lo que respecta a fertilidad, ¿cuáles serían? No es una dificultad, sino sería que mi técnica cambia, en que yo, en vez de hacer un muestreo de un testículo de 11 muestras, puedo hacer un máximo de 5 muestras. Claro, como para... En una única etapa. Lo que aprendí con Ralph Schlesinger es que yo siempre puedo, con lo cual, si en 5 muestras no lo encontré, puedo volver a intervenir las otras 5 muestras de vuelta, pero no son las 10 juntas. Claro. Para el judaísmo la vida lo es todo, de hecho todo lo que es las normas, el Shabbat, el Kasher, todo queda en segundo plano en lo que respecta a
la preservación de la vida. La salud es lo primario. La salud es lo primario y buscar una nueva vida normal. ¿Qué tipo de dificultades se presentan en pacientes para que todos puedan entender que no permiten que tengan familia ellos? Bueno, dificultades hay múltiples que vienen por el hombre y por la mujer. Sí, lo más importante es que uno piensa en alguna dificultad y empieza a estudiar al paciente o a la pareja después de un año de estar teniendo relaciones sexuales sin cuidarse, sin ningún tipo de anticonceptivo. ¿Qué significa esto? Si el paciente tiene 6 meses buscando familia y no se embarazó, no tiene que preocuparse, ¿sí? Es parte de la normalidad. Después del año, ahí sí, el ginecólogo estudia a la mujer y al hombre estudiamos los urólogos. Y bueno, una de las cosas que pasa es que a un paciente no judío yo le pido un espermograma, a un paciente judío yo no le puedo pedir un espermograma. Entonces esas son las cosas que fui empezando a ir viendo cómo se manejaba. Si no hubiera espermatozoides, ahí recién el RAP me habilita a hacer un espermograma para saber si el paciente cuenta o no cuenta con espermatozoides. Claro, es decir, todo el concepto es no desperdiciar esa vida potencial. Exactamente, nada se desperdicia. Esa muestra se estudia y aparte después se prepara para inseminarse. Entonces no solamente se estudió, sino que esa muestra se estudió y después se colocó en la mujer del paciente este. ¿Para qué? Para que si podía embarazarse naturalmente, se embarace también. Entonces se hace todo lo posible para que la muestra no haya sido nunca desperdiciada. Parte se desperdicia, sí, pero no es un desperdicio porque es parte del estudio, pero la gran mayoría de la muestra se coloca en la esposa de ese señor como para que si debería embarazarse, se embarace. Con respecto a la fecundación in vitro, que es el punto que uno podría tener un conflicto, si uno se presenta en el quirófano o en el centro de reproducción y dice, mira, lo que va a venir a hacer es un rabino a supervisar que la muestra de este señor, con los óvulos de esta mujer, se junten. Lo único que hace el RAP es seguir las muestras. No es que actúa sobre el proceso, solamente se ocupa de que la muestra de Juan sea con la muestra de Eva, se junten y tengan un hijo juntos. Eso es lo que hace el RAP, supervisar que las muestras lleguen juntas al mismo puerto. Ante la dificultad de tener familia, si consultan y vienen acompañados, no es algo costoso, es algo que se puede ser financiado por la obra social o por el hospital público, y la gran mayoría de estos pacientes llegan a buen término. No todos, lamentablemente, no todos se logran embarazar como querríamos, pero la gran mayoría llegan a buen término. ¿Estuviste en el hospital en el momento del atentado a la AMIA? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue terrible. Estaba en el hospital, cosas de la vida que no se logran explicar. Ese día yo estaba en cirugía general en esa etapa y los quirófanos no logran empezar a tiempo. Eran las 9 de la mañana aproximadamente, las cirugías se empiezan acá habitualmente a las 8. Y había un conflicto, no sé si sindical o algo de anestesia, por lo cual ningún quirófano había empezado. Y de repente en el hospital vibra el hospital. Se siente una explosión que pensamos que ha explotado la caldera del hospital. Y la verdad que fue algo hipertraumático. El hospital, por suerte, esas cosas del destino, estaba así con los quirófanos todos disponibles. Porque si hubiera sido un día normal, hubiera estado todos los ocupados. Entonces a las 9 de la mañana o 9 y pico que fue, no hubieran podido operar a casi nadie. Sin embargo, estaba el hospital parado, estaba todo dispuesto para operar. Y todos juntos, trabajando, me imagino, sin días, sin horarios, sin sol, sin luna. Fue mi primera cirugía. Yo no había estado nunca en una cirugía y hacía falta gente, había que operar, teníamos que operar todos. Bueno, y ahí como también, tal vez una situación extrema, todos unidos en pos de salvar cada vida. Todavía me emociona esa situación. Mira, bueno, me imagino que esa emoción viene en esto. Justamente cada uno tiene una herramienta, una profesión, dejarla al servicio de la vida y de la continuidad. Ahora pienso en la gente, viste, en Ucrania y decís, esa gente que vive esas cosas nosotros vivimos una sola vez. Es terrible. Sí. La verdad que, doctor Mariano, sos un ejemplo. En el día a día estamos siempre disponibles, siempre con una sonrisa y todo en función en situaciones extremas o en situaciones que tal vez son la vida de la persona, lo que es la concepción. Es mucho más agradable eso. Es mucho más agradable y bueno, y cómo nos contaste recién cómo se combina el judaísmo tuyo, que es parte de tu identidad, con tu pasión, no sé cómo definirías la medicina en vos.
El judaísmo es un complemento. Yo soy médico y soy un médico judío, pero bueno, soy médico. Y todo en función de dar vida. De ayudar. De ayudar. Bueno, Mariano, muchas gracias por estar con nosotros hoy domingo a la mañana en Shalom Amia. Gracias. Momento de viajar esta mañana, yo siempre les digo algo ligerito, una valijita. Hoy les recomiendo que vengan con bolsas. ¿Por qué? Porque nos vamos a Jerusalén, a Israel. ¿Tienen ganas? Sí, me dicen todos, pero desesperadamente. Vamos a estar en el mercado Mahané Yehuda, o conocido como el Shuk. Es una experiencia, para los que saben de lo que estamos hablando, y para los que no, una experiencia de todos los sentidos, porque ahí tenemos aromas de los alimentos, tenemos, bueno, colores, tacto. Vean de qué se trata. Y ya estamos llegando al final del programa de hoy, pero no nos olvidamos, momento de conocer la respuesta de la incógnita. Y la respuesta es... Hevel Katz. Se trata de un cantante y comediante judeo-polaco, nacionalizado argentino, muy famoso y destacado dentro de la comunidad de los años del 1930. Hevel Katz fue conocido póstumamente como el Gardel judío, como les contábamos, aunque él se definía como el más alegre de todos los judíos. Y cantaba en esta mezcla entre el yiddish y el porteño, con canciones que iban retratando, obviamente, parte de las vivencias de los inmigrantes de su mismo origen. Muy lindas las canciones, y los que quieren saber un poco más acerca de la vida de este cantante, bueno, ya saben, pueden buscar información o esperar al finalizar el programa de hoy, que van a tener más datos. Ahora sí, hemos llegado al final. Como siempre, les agradecemos que estén del otro lado. Los invitamos a que se queden aquí en la pantalla de la televisión pública. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que tengan una excelente semana y gracias. Aleluya, 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 aleluya. לפני שבאת כל כך מזמן, חייתי פעם, ישנתי כאן, הייתי גם בודד וגם נביא.